Bienvenidos al Método SER, con Elena Sánchez, tu coach virtual. Hola, bienvenidos. Soy Elena Sánchez, creadora del Método SER y coach en liderazgo personal para pacientes oncológicos. ¿Qué es el Método SER? El Método SER está basado en mi propia experiencia con el cáncer. En el 2011 fui diagnosticada de cáncer y pocas posibilidades de vida. Mi cuerpo, mis emociones, todo lo que yo había pensado que había logrado, todo se desborona. Todo se derrumba para enfrentarme al hecho de que estaba enferma de cáncer. ¿Qué pasa en ese momento? Entro en shock y luego comienza el tratamiento oncológico. Luego, después de 2 años, en realidad 2 años duró el tratamiento, la operación, y luego en el 2013 me dan de alta. Y en ese momento, bueno, me dicen que ya estoy curada, libre de cáncer, pero en ese momento se despertó en mí algo muy fuerte, una curiosidad muy fuerte en saber mucho más sobre la enfermedad, de saber mucho más cómo había enfermado, a saber mucho más de cómo se comienza en realidad un cáncer en el cuerpo. Estaba totalmente en la ignorancia. Solo recibí un diagnóstico, hicimos el proceso el protocolo oncológico y lo seguí, por supuesto, pero algo en mí se revelaba cada vez una inquietud muy grande en saber mucho más. Porque la enfermedad no llega de un día a otro. La enfermedad es algo que aparece a raíz de algo. Y yo sentía muy dentro de mí que tenía que llegar a la raíz del hecho de que había enfermado para poder sanarlo, valga la redundancia, de raíz. Y entonces en ese momento me doy cuenta de que tengo ya curada, tengo otro desafío, que era el mantenerme sana. Eso era para mí lo más importante en ese momento. Ya había sanado, ya me habían dado de alta, pero tenía en mí esa curiosidad de, digo, bueno, ¿cómo voy a hacer ahora para mantenerme sana? Siempre con el temor de volver a enfermar, porque eso es algo que creo que nos llega a todas esas personas que en algún momento han sentido o han tenido la noticia de que ya están curadas, pero eso es un pensamiento que llega. ¿Cómo hago ahora para quedar sana? En ese momento sí sentía mucho temor al cáncer. Por supuesto, es una enfermedad que ataca a muchas personas y que tristemente hay muchas personas que han muerto a raíz del cáncer. Y eso entonces, eso se despertó en mí un poder interno en lograr, o sea, en llegar a esa raíz, llegar a esa razón por la cual yo había enfermado. Entonces, a mi vida llega un libro, llega en mi momento un libro que se llama Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Es un libro fantástico, que es un libro que te ofrece muchas terapias en torno a los procesos de sanación interior. El libro llega a mí la palabra salud holística. Cuando yo escucho, cuando leo esa palabra, algo se despertó en mí. Yo dije, ¿qué es esto? La salud holística. Y empecé a investigar. Empecé a leer, terminé el libro de Luis Hay, hice todas las terapias de la cual habla el libro y comienza mi viaje hacia la sanación, porque reconocí
la diferencia entre curar y sanar. Luego, ya metida en esto de lo holístico, de la salud holística, comienzo a buscar terapeutas, comienzo a buscar soluciones. ¿Quién puede ayudarme? ¿Cómo puedo lograr encontrar personas que conozcan de estas terapias? En ese momento yo estaba en Venezuela y fui a la ciudad de Mérida, una ciudad hermosa, hermosa, hermosa. Para mí Mérida es un vórtice energético de salud. Allí encuentro personas que trabajan, que hacen yoga. Me voy a hacer yoga y allí voy encontrando otro tipo de personas que están en esa, digamos, en esa onda holística, en esa onda de cambio a vivir una vida más armoniosa y más saludable. Entonces, allí encuentro personas maravillosas que me fueron guiando. Allí encontré una profesora de Reiki y otras 2 personas más. Nos conectamos y nos inscribimos para hacer el Reiki. Después del Reiki vino otras terapias, y entonces así se fue dando todo esas respuestas, esas herramientas para yo seguir alimentando mi curiosidad. Y eso fue amor a primera vista. Eso fue amor a saber, amor a descubrirme. Así fui entrando también al desarrollo personal. Y eso fue para mí también una herramienta muy valiosa que me ayudó a centrarme en mí misma, en mi salud, en armonizar, a equilibrar tanto mi salud, mi mente, mi cuerpo y mis emociones. Y sobre todo eso, cuando está en equilibrio, te lleva a ese encuentro con tu espíritu, con lo que eres en realidad, un ser espiritual, que tomamos este cuerpo, y eso lo habrán escuchado muchas veces, pero lo siento que es así. Hemos tomado este cuerpo para vivir experiencias de dolor, de sufrimiento. Esto es un tema, esto es un camino maravilloso, maravilloso. Y mi invitación es a que te descubras a ti mismo, de que puedas sanar. Es posible sanar. Y a veces pienso que no es necesario. Cuando escucho que personas han fallecido de cáncer, digo, bueno, respeto los procesos de cada quien, pero pudo haber hecho algo más. Pudo haberse enamorado de la vida, de decir no al cáncer, de elegir por uno mismo y ver la enfermedad como algo que te va a cambiar y transformar tu vida de manera positiva. Es posible, la sanación es posible. Esto ha sido para mí un trabajo emocional, un trabajo de agradecimiento, de descubrimiento de mí misma, de mi amor propio, de saber que soy mucho más de lo que me he creído en toda mi vida, de todo lo que me enseñaron, de todo lo que he logrado. Soy mucho más. Y desde ese punto de conexión sagrada, porque así lo llamo, desde ese punto de conexión sagrada, llegamos a la sanación, a saber que no es necesario enfermar, de que no es necesario llegar a tanto extremo. Pero eso es un descubrimiento. Eso es un descubrimiento que solo se logra en humildad. En esa sumisión y en esa entrega de romper
de que haya ese quiebre de eso que creemos ser para llegar a la conexión de tu ser interior, de tu ser espiritual que está allí, que está allí. Y todo esto es lo que me ha enseñado a mí el cáncer. Entonces hoy te invito a que puedas darte la oportunidad, es simplemente darse la oportunidad de elegir saber más sobre lo que te está sucediendo en este momento si estás pasando por un proceso de cáncer. El cáncer no es solo un diagnóstico que puede ser fatal en muchos casos, es mucho más. El cáncer es el camino hacia tu transformación personal. Entonces te invito a que se despierte en ti la curiosidad. Todo esto es el método ser. Mi experiencia, las prácticas utilizadas para lograr esa sanación interior. Eso es lo que vale, esto es lo que vale, la sanación interior, esa conexión contigo misma o contigo mismo, esa conexión sagrada, mágica, que el estar en ese estado puedes vivir una vida extraordinaria, puedes vivir una vida maravillosa. Entonces, no es necesario enfermar, no es necesario llegar llegar a morir. No es necesario. El cáncer en realidad se ha visto de una manera solo científica. El cáncer es mucho más. Estamos en una era fantástica donde hay mucha información, donde hay personas que se atreven a decir sus verdades. Estamos en una era, el planeta está viviendo momentos maravillosos. Y tú que estás escuchándome y que estás viviendo un proceso de cáncer, piensa un poco, cierra tus ojos y siente de que quizás es la oportunidad que tú has elegido inconscientemente en algún momento de tus vidas para vivirlo y para superarlo. Entonces mi invitación es a que lo creas por ti mismo. Yo solamente te doy mi experiencia, así lo viví, así sucedió en mi vida y puede suceder en tu vida también de manera maravillosa. Entonces no te quedes encerrado en que el cáncer, de que pobre yo, de que ¿por qué me sucedió a mí? No, no, esa no es la manera de sanar un cáncer. Un cáncer es, lo repito, es el camino hacia una transformación personal. Y esa es mi invitación con el método SER, que tengas que des la oportunidad de al menos buscar herramientas. Si no es conmigo, es con otras personas, con muchos médicos. Hay muchos médicos, mucha información positiva que te puede ayudar. Entonces, despierta y busca. Empieza a buscar paso a paso, porque esto es un proceso paso a paso, a buscar en ti esas respuestas. Tenemos muchas preguntas. Entonces, el método SER simplemente te invita a que emprendas ese viaje, que inicies ese viaje de sanación interior. Te invito a que te tomes un minuto contigo mismo o contigo misma y lo interiorices. Y la respuesta es simplemente, la elección es tuya. La respuesta está en ti. Gracias por escucharme. Soy Elena Sánchez, creadora del método SER y coach en liderazgo personal para pacientes oncológicos.